Así es, una cita con la ley. ¿Por qué? Porque la ley nos compete a todos y cada viernes podemos tocar temas que son muy prácticos para nosotros y que podemos utilizar porque tienen que ver con nuestros derechos y tienen que ver con nuestra vida. Nosotros contamos, como siempre, con la presencia del diputado Carlos Emilio López. Él es del Grupo Institucional de Promoción de Equidad de Género de la Asamblea Nacional y en esta ocasión tenemos el honor de contar con la doctora Clarisa Ibarra, que ella es directora de la Defensoría Pública. Porque el día de hoy vamos a hablar acerca del derecho que tenemos los y las nicaragüenses a la defensa. A mí me gustaría comenzar preguntándole, diputado Carlos Emilio, ¿qué es la defensa? O sea, para todos los que no manejamos tanto estos términos de ley, en sí, ¿cómo se aplica la defensa? Buenos días, Ricardo. Buenos días, buenos días, doctora Clarisa Ibarra. Buenos días, Carlos. Un saludo a todos los televidentes que están siempre pendientes de una cita con la ley. La defensa es un derecho humano, es un derecho fundamental que lo gozan, lo disfrutan las personas naturales, las personas jurídicas. Es un derecho que se puede ejercer de forma individual o de forma colectiva frente a los tribunales de justicia, independientemente de cuál sea la jurisdicción o cuál sea la materia. Es decir, el derecho a la defensa se puede ejercer en materia penal, civil, laboral, de familia e inclusive en materia constitucional. Se puede ejercer este derecho en cualquier fase de un proceso judicial, al inicio, en medio o al final del proceso. Cuando se presenta la acusación o cuando se presenta la demanda, en el camino que transcurre el proceso judicial y hasta que éste finalice, se puede ejercer el derecho a la defensa. Se puede ejercer en primera instancia, es decir, en el tribunal que conoció la causa, se puede ejercer en segunda instancia ante el Tribunal de Apelaciones y se puede ejercer en tercera instancia también ante la Corte Suprema de Justicia. El derecho a la defensa está interconectado con las garantías al debido proceso, es decir, no es un derecho que va solo, es un derecho que está concatenado con un conjunto de derechos humanos, como el derecho a ser oído, como el derecho a ser juzgado por juez competente, el derecho a ser juzgados en los plazos y los términos que la ley establece, el derecho a tener una defensa técnica, una defensa efectiva, una defensa gratuita. Y precisamente la materialización de ese derecho lo hace en Nicaragua la Defensoría Pública que dirige de forma eficiente la doctora Clarisa Ibarra. Este derecho, en el caso de Nicaragua, está establecido en la Constitución Política de la República, en el artículo 34, en donde están las garantías al debido proceso, y la Constitución señala que este derecho, y al igual que el resto de garantías, se deben de cumplir en todo procedimiento judicial y administrativo. También este derecho lo encontramos en materia penal, por ejemplo, en el Código Penal y Código Procesal Penal. En materia civil lo encontramos en el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil. En materia de justicia penal del adolescente lo encontramos en el libro tercero del Código de la Niñez y la Adolescencia. En materia de familia lo encontramos en el Código de Familia. En materia laboral está en el Código del Trabajo y en el Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social. Es decir, el conjunto de leyes que regulan, que definen y que orientan los procesos judiciales en Nicaragua, todas las leyes nicaragüenses establecen el derecho a la defensa. Ahora, diputado y doctora, a mí cuando me hablan de defensa, yo veo bastantes películas, uno ve cuando a uno le dicen tiene derecho a un defensor público, pues. Es lo que le dicen a los acusados cuando cualquier cosa. Sabemos de que es muchísimo más que eso. Pero ¿cómo nosotros nos damos cuenta realmente de a qué tenemos derecho? Ahorita que el diputado habló acerca de, por ejemplo, de un juez competente, yo de pronto puedo pasar por un proceso legal y a lo mejor el juez fue incompetente y yo no me di cuenta, simplemente sentí como que hubo algo raro. Entonces, ¿cómo uno puede, primero, conocer este derecho que tiene y todo lo que abarca y a dónde se tiene que dirigir? Bueno, muy buenos días. Buenos días. Un privilegio. Venía hoy diciendo, primera vez que voy a estar en el Canal 2. Hace muchos años, muy pequeña, estuve en el Canal 2 cuando estaba en pañales, diría yo. Pero el estar aquí, gracias Carlos Emilio, por fin logré concretizar la invitación que él me ha hecho en varias ocasiones. Bueno, el derecho a la defensa, Carlos Emilio lo ha expresado
tal como es, un derecho que aparece en la Declaración Universal de Derechos Humanos recogida en el artículo 46 de la Constitución Política y del que habla eso, ¿no? Del derecho a la defensa, tal como se dice para las personas de manera individual, de manera colectiva, de manera jurídica, un derecho para los pueblos originarios, para las poblaciones originarias, para las comunidades étnicas. Y suerteramente en el proceso, ¿no?, de la revolución se da una constitución política en 1987 que recoge todos estos enunciados de derechos humanos. La ley orgánica del Poder Judicial nace con este enunciado también. Suerteramente también en 1999 el Poder Judicial cambia su ley orgánica y nace una ley orgánica en donde también nace la Defensoría Pública. Lógicamente la Defensoría Pública nace por este enunciado del artículo 34 de la Constitución. Somos muy jóvenes, somos quinceañeros, arribamos a 16 años en enero de este año y estamos en todo el país. ¿Qué es la Defensoría Pública? La Defensoría Pública nace bajo este enunciado de derechos humanos, bajo este enunciado de derecho y de tener derecho a la defensa. La Defensoría Pública en la ley orgánica, el artículo 212, ya no solo lo deja en el ámbito penal, porque por lo general cuando hablamos del derecho a la defensa inmediatamente lo aplicamos a la normativa penal, lo aplicamos a los procesos penales. Esos eran los ejemplos que yo conocía. Y no, pues el derecho a la defensa tiene que ver en todos los ámbitos, como bien lo decía Carlos Emilio, y desde ese ámbito la Defensoría Pública ha venido ampliando el servicio. Iniciamos con el Código Procesal Penal con un proceso acusatorio en donde se requiere el equilibrio, porque efectivamente cuando hablamos de derecho a la defensa, es el equilibrio que debe de haber en un proceso, cualquiera que sea y en cualquiera de las instancias y en cualquier etapa de este proceso. Entonces lo que requerimos es el equilibrio en que las partes efectivamente no queden en indefensión. Quedar en indefensión y es prácticamente un principio enunciado en el Código Procesal Penal que es el debido proceso. Pero puede existir la posibilidad en la que alguien quede sin defensa, o sea, que pueda existe proceso aunque una de las partes, no tenga defensa. No puede haber proceso, no puede haber proceso sin defensa. Máxime en este nuevo Código Procesal Penal, máxime en todas estas nuevas normativas, ¿no?, que desde 1999 a la fecha Nicaragua ha dado un cambio trascendental en materia de derecho y en materia de procesos, de código. Es decir, Nicaragua tiene un código procesal nuevo, tiene un código penal garantista en donde enuncia los derechos humanos, el código procesal el civil, el código de familia. En el código de familia, es más, se recoge todavía ese derecho de igualdad de las partes en los procesos, sea cualquier materia. Entonces, ¿por qué surge la Defensoría? Bueno, como hay una parte que es la parte acusadora en materia penal, entonces también se plantea de la parte de la defensa. Y es ahí donde nace la Defensoría Pública, con una condición, es decir, la Defensoría Pública dice el Estado está aquí, pero la Defensoría va a estar para las personas de escasos recursos económicos, porque no podemos ampliar el servicio para todas las personas por cuestiones de presupuesto, por un sinnúmero de condiciones. A quienes más lo necesitan. Entonces es a las personas que lo necesitan, las personas de escasos recursos económicos y personas en situación de vulnerabilidad. Suerteramente la Corte Suprema de Justicia, que pertenece a todo el ámbito iberoamericano en justicia, en el 2009 aprobó y retomó las 100 reglas de Brasilia. Aquí las 100 reglas de Brasilia te hablan de las personas en situación de vulnerabilidad, que tiene que ver, además del concepto de pobreza, de escasos recursos económicos,
el poder estar vulnerable hacia la sociedad, vulnerable hacia los procesos, vulnerable a determinadas actuaciones de la administración pública. ¿Usted me pudiera dar un par de ejemplos donde los nicaragüenses podríamos hacer uso de la Defensoría Pública? Pues los casos más frecuentes tal vez que ustedes tienen por allá. En el ámbito de familia, las madres que los padres no dan la pensión alimenticia. En el caso de familia, cuando las madres paren a sus hijos y no son reconocidos por sus padres. En materia de familia, cuando hay hay un conflicto, y uno de los conflictos, y eso es lo que nos ha permitido a nosotros poder establecer algunas prioridades. De repente te encontrás que llegó una abuelita a demandar a la mamá de ese niño o de esa niña que ella tiene y que requiere que la madre o los padres, porque tenemos un caso en donde la niña quedó, los niños quedaron con la abuelita materna, pero el padre y la madre no se han hecho cargo y entonces tuvo que demandar por pensión alimenticia al papá y a la mamá. Me imagino que entonces, la variedad de casos deben de ser no te encontrás con situaciones por ejemplo, el problema de la convivencia familiar y te hablo de casos que conocí al estar a cargo de la Defensoría Pública, por ejemplo, un caso que me impactó mucho de una abuelita con sus nietos viviendo en un mismo lugar y que de repente el padre de estos niños ya adolescentes cayó detenido por la comisión de un ilícito y entonces el conflicto de la propiedad, una propiedad en herencia donde la herencia era de los dos hijos de la señora y uno de los hermanos quería sacar a los niños, todo un conflicto que lo terminamos resolviendo en materia civil, ¿no? Derechos de los niños, es decir, si son hijos del padre que está condenado, que ha perdido sus derechos civiles, los niños no lo han perdido y aquí nosotros lo que amparamos y protegemos es el interés superior del niño, tal como lo establece el artículo 10 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Y en ese sentido podemos afirmar con toda seguridad que toda persona nicaragüense tiene derecho y tiene la posibilidad de ser defendido. Así es. En Nicaragua, el Estado, el sistema de justicia está garantizando el derecho a la defensa. Al haber creado la Defensoría Pública y al fortalecer la Defensoría Pública, porque la Corte Suprema de Justicia, que es el poder del Estado, es el órgano del Estado del cual depende la Defensoría Pública directamente, ha tomado una serie de decisiones de políticas judiciales y de inversión pública para el nombramiento de defensores públicos, para la apertura de filiales de oficinas de la Defensoría Pública, de tal manera que a través de la Defensoría Pública se cumple ese derecho a la defensa que debe de ser gratuito, que debe de ser de calidad, que debe de ser técnico. Y entre otras cosas, esto significa que cualquier persona que no tenga los recursos económicos para pagar un abogado defensor en cualquiera de las materias del derecho que hemos mencionado, la Defensoría Pública le asigna un abogado defensor desde el momento que inicia el proceso hasta que éste concluye. Es un defensor que tiene la formación del derecho, que es profesional del derecho, y que realiza una defensa técnica, es decir, una defensa apegada a la ley con todos los argumentos jurídicos necesarios para que se tutelen los derechos de esa persona en ese proceso específico. Y sabiendo eso, para ir cerrando, doctora, sí me gustaría a usted que le comunicara a toda la gente que tal vez se siente a veces intimidada de entrar en un proceso legal o de intimidada de buscar defensa para cualquier tipo de proceso que ellos necesiten o procedimiento, ¿qué tipo de cosas le podría aconsejar como para que nos quitemos ya ese miedo y busquemos nosotros cómo resolver las cosas aprovechando la Defensoría Pública? Claro que sí. Bueno, te decía de que la Defensoría Pública, tenemos 342 defensores en todo el país. Estamos en todos los territorios, vemos materia penal, vemos materia de familia, en algunos lugares vemos todas las materias, en Managua aperturamos el servicio en materia laboral, la Defensoría Pública está al servicio de la sociedad de escasos recursos económicos,
Estamos trabajando en función de elaborar una normativa y de poder establecer algunos indicadores y algunos parámetros para acceder al servicio. Tenemos algunas limitaciones en algunos municipios donde no tenemos defensoría pública, que son muy pocos porque tenemos representación en 135 municipios. Pero se planea llegar allá. Lo hacemos de manera itinerante. Okay. En todos los ámbitos, en materia penal, en materia civil, vemos a un componente o a un grupo de seres humanos que muchas veces creen que están olvidados, que son las privadas y los privados de libertad. También les brindamos el servicio a las privadas y a los privados de libertad, y desde este enfoque estamos haciendo otro trabajo que tiene que ver con esto. Entonces estamos ahí, damos el servicio para las personas de escasos recursos económicos. En todas las delegaciones estamos en los complejos judiciales, y en el caso de Managua estamos en el complejo judicial Nejapa, en la parte norte. Ahí estamos para darle el servicio con todo gusto. Doctora, muchísimas gracias. Entonces, por eso ya sabe que aquí está en su casa. Tenía rato de no venir al Canal 2, pero esperamos verla con más frecuencia. Y diputado, usted quería hacer un comentario muy particular sobre lo que había mencionado, Dalia, la noticia de la carta del presidente Ortega a Barack Obama. Como miembro de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, este servidor respalda plenamente la solicitud que el comandante Daniel Ortega, presidente de la República, le ha hecho al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, de tener clemencia al caso, ¿no?, de nuestro compatriota Bernardo III, y que no se aplique la pena de muerte. Creo que esa solicitud está basada en los convenios internacionales de derechos humanos, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otras normas internacionales que establecen que los estados deben de abolir la pena de muerte. Ya son pocos los estados en el mundo que tienen en sus sistemas constitucionales y legales la pena de muerte. En las Américas, por ejemplo, en tierra firme, solamente hay 2 países que tienen la pena de muerte, que es Estados Unidos y Guatemala. Entonces, esta petición del presidente de la República está inspirado en el derecho a la vida. Por otro lado, Bernardo III, cuando cometió el delito, era un adolescente, tenía menos de 18 años. Así que esta solicitud también está inspirada en la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que por ningún motivo se debe de privar de la vida de un adolescente. Si bien es cierto, él ya es una persona adulta, pero tiene una cantidad de años de estar privado de libertad. Hay todo un movimiento internacional y nacional en Estados Unidos solicitando que no se aplique la pena de muerte en el caso de nuestro connacional, de nuestro compatriota, de nuestro hermano nicaragüense Bernardo III. Bueno, diputado, ahí está entonces. Nosotros le agradecemos mucho por ese mensaje. Doctora, gracias por venir. Sí, y Ricardo, con esto nosotros le esperamos el próximo viernes en el segmento Una Cita con la Ley. Gracias. Vamos a pasar con Maritza y Odalia, que están acompañadas de Arnulfo Peralta.